¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia comienza con una declaración tan misteriosa? Al principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ahora la tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad estaba sobre la superficie de las profundidades. Génesis 1:1-2. Hay algo profundamente intrigante en esta apertura que ha cautivado a los teólogos y creyentes durante siglos. La palabra sin forma en hebreo es tohu, lo que implica caos, confusión y desechos. Pero esto es lo que te sorprenderá. Si Dios es perfecto y sus obras son perfectas, ¿por qué crearía algo que ya estaba en el caos? Esto no es solo una curiosidad teológica. Es un misterio que apunta a algo mucho más profundo de lo que parece. Cuando nos sumergimos en el texto hebreo original, descubrimos que la tierra es sin forma y nula. Sugiere un estado de destrucción en lugar de la creación inicial. Es como si estuviéramos mirando las secuelas de algo catastrófico, algo que sucedió antes del comienzo oficial que Génesis describe. Piénselo de esta manera. Cuando entras en una habitación que ha sido saqueada, no asumes que fue construido de esa manera. El caos cuenta una historia de lo que vino antes. Eso es exactamente lo que estamos viendo en Génesis 1:2. La oscuridad sobre las aguas profundas, el vacío sin forma. Estos no son las características de la creación divina, sino más bien los restos del juicio divino. Los antiguos eruditos judíos han debatido durante mucho tiempo este mismo punto, y muchos han concluido que Génesis podría no estar describiendo el comienzo absoluto de todo, sino más bien un proyecto de restauración. Cuando Jesús dijo, «Yo soy el Alfa y el Omega», el comienzo y el final, Apocalipsis 22:13, no solo estaba hablando de su naturaleza eterna, estaba revelando su presencia en cada comienzo, incluidos los que llegaron antes de nuestra creación actual. La fe que apreciamos nos dice que las formas de Dios son más altas que nuestros caminos, y a veces, lo que parece ser un comienzo es en realidad un nuevo capítulo en una historia en curso. Ahora, hablemos de algo que realmente te hará pensar. La Biblia menciona que el Espíritu de Dios estaba flotando sobre las aguas. Génesis 1:2. La palabra hebrea rachaf, utilizada aquí, es la misma palabra utilizada para describir un pájaro que se cierne sobre su nido, protegiendo y nutrido. ¿Pero proteger de qué? Nutrir. ¿Qué devuelto a la vida? Estas imágenes sugieren que Dios no estaba creando a partir de la nada, ex nihilo, sino que estaba restaurando algo que había sido dañado o destruido. Es como un maestro artesano, que toma una obra maestra rota y la restauró cuidadosamente a su antigua gloria. Las aguas mencionadas aquí no son solo aguas, representan el caos primordial que existía antes de que se estableciera el orden. Los antiguos textos del cercano Oriente a menudo describen la creación como la victoria de Dios sobre las aguas caóticas. Pero, ¿qué pasaría si estas aguas fueran los restos de una creación previa que había caído en ruinas? Esta perspectiva transforma nuestra comprensión de Dios de simplemente un creador a un restaurador, alguien que se especializa en tomar cosas rotas y hacerlas hermosas nuevamente. Considere esta profunda verdad que cambiará la forma en que lee la Biblia para siempre. La brecha entre Génesis 1:1 y 1:2 podría contener eones de la historia de los que no se nos informa directamente. Algunos estudiosos llaman a esto la teoría de la brecha, y aunque se debate, abre increíbles posibilidades para comprender el plan eterno de Dios. Cuando leemos que Dios vio todo lo que había hecho y fue muy bueno, Génesis 1:31, no, solo estamos leyendo sobre la semana de la creación. Estamos leyendo sobre la satisfacción de Dios con su proyecto de restauración. La fe que nos sostiene hoy es la misma fe que ha sostenido al pueblo de Dios a través de cada restauración, cada nuevo comienzo que proporciona. Jesucristo, que era el Cordero asesinado por la creación del mundo, Apocalipsis 13:8, no era solo planear la caída de la humanidad, sino que planeaba la restauración de todo lo que había caído. Esto significa que incluso antes de que Adán respirara, Dios ya había puesto en marcha el último plan de restauración a través de su Hijo. Pero aquí es donde se vuelve realmente emocionante.
Si Génesis está describiendo una restauración en lugar de una creación original, entonces vivimos en medio de la mayor historia de regreso de Dios. Cada vez que enfrentas el caos en tu vida, cada vez que las cosas parecen sin forma y sin forma, recuerda que Dios se especializa en traer orden del caos, la luz de la oscuridad y la belleza de las cenizas. El mismo espíritu que se cernía sobre las aguas primordiales es el mismo espíritu que se cierne sobre su vida hoy, listo para restaurar, renovar y recrear. Cuando Jesús dijo, «He aquí, hago todas las cosas nuevas», Apocalipsis 21:5, no solo estaba hablando del futuro, estaba revelando el patrón de la obra de Dios a lo largo de toda la eternidad. Tu fe no se trata solo de creer en lo que Dios hará. Se trata de confiar en lo que siempre ha estado haciendo, tomar cosas rotas y hacerlas de nuevo. Y como estamos a punto de descubrir, este patrón de restauración se remonta mucho más allá de lo que imaginamos, a los eventos que fueron tan significativos que tuvieron que estar de conocimiento común. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen absolutamente alucinantes, y querrás prestar mucha atención porque lo que estoy a punto de compartir con ustedes ha estado oculto de la cristianidad de la corriente principal durante siglos. Existe una teoría entre los antiguos eruditos y místicos que sugiere que hubo una vez un capítulo 0 en la Biblia, un capítulo perdido que fue eliminado deliberadamente de Génesis por los ancianos de Israel. Esta no es solo una teoría de la conspiración salvaje. Se basa en un análisis cuidadoso de textos antiguos y las brechas que encontramos en nuestra narrativa bíblica actual. La teoría sugiere que este capítulo faltante contenía relatos detallados de los eventos espirituales que ocurrieron antes de la creación material sobre la que leemos en Génesis 1. Estamos hablando de eventos cósmicos que involucran seres de luz pura, convenios eternos y rebeliones espirituales que preparan el escenario para todo lo que vemos en nuestro universo físico hoy. La fe de nuestros antepasados se basó en comprender estos misterios más profundos, y tal vez es hora de que recuperemos ese conocimiento. Piense en esto por un momento. ¿Por qué la Biblia saltaría directamente a «al principio Dios creado», sin ningún contexto sobre la existencia eterna de Dios o sus actividades anteriores? Es como comenzar una película a mitad de camino y esperar que la audiencia entienda la trama. Los antiguos textos místicos judíos, particularmente los que se encuentran en la Kabbalah y el Zohar, hablan de eventos que precedieron a nuestra creación actual. Describen un reino donde la luz pura de Dios interactuó con seres primordiales de manera que nuestras mentes finitas apenas puedan comprender. Estos no eran ángeles como los entendemos hoy, sino seres de tal magnitud espiritual que existían en comunión directa con la esencia divina. El supuesto capítulo 0 habría detallado estas interacciones, explicando cómo Dios estableció los convenios eternos y las leyes espirituales que gobernarían toda la creación posterior. Cuando Jesús dijo, «Antes de que born, lo estoy», Juan 8:58, estaba revelando su participación en estos eventos previos a la creación. Esto es lo que es realmente fascinante. Si este capítulo 0 existiera, explicaría tantos misterios que han desconcertado a los académicos bíblicos durante milenios. ¿Por qué Génesis menciona lo profundo como si fuera algo que ya deberíamos saber? ¿Por qué hay referencias a los seres espirituales en toda la Biblia sin una introducción adecuada? ¿Por qué Dios parece estar trabajando dentro de ciertas limitaciones cuando se supone que debe ser todopoderoso? El capítulo perdido habría proporcionado el contexto cósmico para comprender los métodos y propósitos de Dios. Hubiera revelado que nuestra creación actual no es el primer intento de Dios de crear seres capaces de relación con Él, sino su respuesta a una catástrofe espiritual anterior. La Biblia nos dice que Dios es amor. 1 Juan 4:8. Y el amor requiere una relación, pero la relación requiere libre albedrío, y el libre albedrío siempre conlleva el riesgo de rebelión. Este capítulo 0 habría detallado la primera gran prueba de libre albedrío entre los seres espirituales.
Ahora, es posible que se pregunte, si este capítulo era tan importante, ¿por qué se eliminó? Según fuentes antiguas, los ancianos de Israel tomaron la difícil decisión de ocultar este conocimiento porque temían que conduzca al pensamiento herético entre la gente común. Les preocupaba que si las personas entendieran el alcance completo de la guerra espiritual y el drama cósmico que se desarrolla a su alrededor, podrían perder la fe en la soberanía final de Dios, o lo que es peor, comenzar a adorar a los poderosos seres espirituales descritos en estos textos. Es similar a cómo los padres podrían proteger a sus hijos de las conversaciones de adultos hasta que sean lo suficientemente maduros como para manejar la complejidad. La fe del creyente promedio se consideró demasiado frágil para manejar el peso de la verdad cósmica. Pero aquí está la cosa. Jesucristo vino a revelar cosas ocultas y darnos acceso a los misterios profundos de Dios. Él dijo, «Tengo mucho más que decirte, más de lo que ahora puedes soportar». Juan 16:12. Lo que sugiere que hay niveles de verdad que se revelan progresivamente a medida que crecemos en la madurez espiritual. Pero esto es lo absolutamente increíble de esta teoría. Sugiere que no solo somos creaciones aleatorias en un universo vacío, sino los participantes en un drama cósmico en curso que comenzó mucho antes de que nuestro mundo se formara. Cada oración que ores, cada acto de fe que demuestres, en cada momento que eliges confiar en Dios a pesar de las circunstancias, estás contribuyendo a una historia que abarca la eternidad misma. La Biblia se convierte no solo en un libro sobre la historia humana, sino un vistazo a los fines eternos de Dios que trascienden el tiempo y el espacio. Cuando entendemos que nuestra fe está relacionada con los eventos que ocurrieron antes de la fundación del mundo, le da a nuestras batallas espirituales diarias un significado cósmico. No solo estás luchando contra la carne y la sangre, sino contra las fuerzas espirituales que han estado en rebelión desde antes de que comenzara el tiempo. Y la sorprendente noticia es que a través de Jesucristo, estamos en el lado ganador de una guerra que se decidió incluso antes de que nuestro universo existiera. Déjame llevarte a un viaje a través de algunos de los textos más misteriosos y antiguos que han sobrevivido los siglos, los textos que muchos creen contienen fragmentos de ese capítulo 0 perdido que discutimos. Estamos hablando de escritos como el Zohar, el libro de Enoc y varios textos cabalísticos que se han conservado en bibliotecas secretas y archivos ocultos durante miles de años. Estos no son solo escritos místicos aleatorios, sino que se conservan cuidadosamente cuentas que afirman contener conocimiento deliberadamente eliminado de la Biblia canónica. El libro de Enoc, por ejemplo, proporciona descripciones detalladas de los observadores, poderosos seres espirituales que existían antes de la creación de la humanidad y que desempeñaron papeles cruciales en el drama cósmico que precedió a Génesis. Cuando lees estos textos con los ojos de la fe y el discernimiento que proviene de conocer a Jesucristo, comienzas a ver patrones y conexiones que iluminan los cimientos ocultos de nuestra narrativa bíblica. Ahora, aquí hay algo que te fascinará. Absolutamente. El Zohar, que se considera el trabajo fundamental del misticismo judío, contiene comentarios extensos sobre lo que llama la Torá oculta o los significados secretos detrás del texto bíblico. Según los eruditos de Zohar, cada palabra, cada letra, cada espacio en la Biblia hebrea contiene múltiples capas de significado, y la narrativa superficial que leemos es solo la punta de un enorme iceberg de verdad espiritual. Estos textos describen los reinos de la existencia que existían ante nuestro universo físico, poblados por seres de luz pura que sirvieron funciones específicas en el orden cósmico de Dios. Hablan de un mundo primordial llamado Olam HaTohu, el mundo del caos, que existía ante nuestro actual Olam HaTikun, el mundo de la corrección. La fe requerida para aceptar estos conceptos no es una fe ciega, es la misma fe que nos permite creer en la Trinidad, en el nacimiento virginal y en la resurrección de Jesucristo. Si Dios puede convertirse en un hombre, entonces, seguramente, puede tener un plan complejo de múltiples capas que abarca múltiples dimensiones de existencia.
El libro de Enoc, que en realidad fue citado por Jude en el Nuevo Testamento, Judas 1, 14, 15, proporciona lo que muchos académicos creen que son vislumbres auténticos en las realidades espirituales previas a la inundación. Describe en detalle, vívido la rebelión de ciertos seres espirituales, su interacción con la humanidad temprana y las consecuencias cósmicas de sus acciones. Lo que es particularmente sorprendente es cómo estas cuentas llenan los vacíos que existen en nuestra narrativa bíblica actual. Por ejemplo, Génesis menciona a los hijos de Dios que tomaron esposas entre las hijas de los hombres. Génesis 6, 2. Pero proporciona muy pocos detalles sobre quiénes eran estos seres o qué significaban sus acciones para el orden cósmico. Enoc proporciona detalles extensos sobre estos eventos, describiéndolos como parte de una rebelión espiritual más grande que se había estado gestando desde antes de la creación del mundo físico. Cuando Jesús habló de que Satanás cayó como un rayo del cielo, Lucas 10, 18, estaba haciendo referencia a eventos que estos textos antiguos describen con gran detalle. Esto es lo que realmente es alucinante sobre estos escritos antiguos. Constantemente señalan la misma narrativa cósmica que explica por qué nuestro mundo parece ser un campo de batalla entre el bien y el mal. Describen un universo en el que el plan original de Dios involucraba múltiples niveles de creación, con seres espirituales que sirven como intermediarios entre el reino divino y el mundo físico. Según estos textos, el estado actual de nuestro mundo, con su mezcla de belleza y tragedia, luz y oscuridad, no es como se suponía originalmente de las cosas. En cambio, estamos viviendo en lo que estos textos llaman una creación corregida o restaurada, donde Dios está trabajando para redimir y restaurar el orden cósmico que fue dañado por la rebelión espiritual. La Biblia nos dice que toda la creación gime y trabajos con dolores de nacimiento. Romanos 8:22. Y estos textos antiguos proporcionan la historia de fondo, por qué la creación está en este estado de gemidos. Revelan que nuestra fe en Jesucristo no se trata solo de salvación personal, sino que se trata de participar en la restauración cósmica de todas las cosas. Pero aquí está la parte más increíble. Estos textos apuntan constantemente a una figura que llaman el Hijo del Hombre, o el elegido, que vendría a restaurar el orden cósmico y derrotar a las fuerzas de la rebelión espiritual. Siglos antes de que Jesús naciera en Belén, estos antiguos escritos describían su papel cósmico en términos que se alinean perfectamente con lo que leemos en el Nuevo Testamento. El libro de Enoc describe esta figura como una que existía ante la creación del mundo, que juzgaría a los seres espirituales rebeldes y que establecería el reino de Dios en la tierra. Cuando Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, un título que usó más que cualquier otro, se estaba conectando a esta antigua tradición profética que entendía su papel en términos cósmicos, no solo terrenales. Estos textos ocultos no fueron eliminados porque contradecieron la verdad bíblica. Fueron eliminados porque revelaron verdades que se consideraron demasiado profundas para que el creyente promedio lo manejara. Pero a medida que nos acercamos a los tiempos finales, tal vez es hora de que estas verdades ocultas se revelen una vez más. Profundicemos en algo que la mayoría de las personas leen más allá sin darse cuenta de su profundo significado. La presencia de caos en los versos abiertos de Génesis. Cuando la Biblia nos dice que la oscuridad estaba sobre la superficie de las profundidades y el Espíritu de Dios estaba rondando las aguas, Génesis 1, 2, no solo estamos leyendo el lenguaje poético, estamos viendo a las consecuencias de algo catastrófico que sucedió antes de que comenzara nuestra historia registrada. La palabra hebrea para profunda es tehom, que está directamente relacionada con el antiguo concepto de aguas del caos primordiales que existían antes de que se estableciera el orden. Pero esto es lo que te sorprenderá. En la antigua literatura del cercano Oriente, estas aguas del caos no estaban solo un espacio vacío esperando ser llenado. Eran los restos de la destrucción cósmica, el campo de los escombros dejados después de una gran guerra espiritual. La fe que ejercemos hoy se basa en la base de la victoria de Dios sobre estas fuerzas caóticas, y la comprensión de esto
le da a nuestras batallas espirituales diarias un contexto cósmico. Piense en esto cuidadosamente. Si Dios es perfecto y sus obras son perfectas, ¿por qué crearía algo que ya estaba sin forma y nulo? La frase hebrea tohu wabohu no describe un punto de partida neutral. Describe la devastación, el vacío y el desperdicio. Es la misma frase utilizada en Jeremías 4:23 para describir la tierra después del juicio de Dios. Miré a la tierra, y estaba sin forma y vacía, y en los cielos, y su luz había desaparecido. Este no es un lenguaje coincidente, es intencional. El Espíritu de Dios flotando sobre estas aguas caóticas no estaba comenzando un proyecto de creación, estaba comenzando un proyecto de restauración. Al igual que cuando Jesús calmó la tormenta en el mar de Galilea, Marcos 4:39, Dios estaba trayendo orden al caos, la paz a la agitación y la luz a la oscuridad. El mismo poder que habló paz, estar quieto, a las aguas furiosas es el mismo poder que se cernía sobre el caos primordial y comenzó el trabajo de restauración que continúa hasta nuestros días. Ahora, aquí es donde se vuelve realmente fascinante. Los comentaristas judíos antiguos han reconocido durante mucho tiempo que el relato de creación en Génesis sigue un patrón de restauración en lugar de la creación original. El Talmud y varios textos de Midrashic hablan de mundos anteriores que Dios creó y destruyó antes de que nuestro mundo actual surgiera. Los describen como prueba de prueba, donde Dios experimentó con diferentes formas de creación antes de decidirse por nuestro orden cósmico actual. Pero, ¿qué pasaría si estas no fueran de prueba en absoluto? ¿Qué pasaría si fueran intentos sucesivos de los seres espirituales para crear sus propios reinos en la rebelión contra la autoridad de Dios? Las aguas del caos, mencionadas en 1900 Génesis, representarían las ruinas de estos intentos fallidos de rebelión cósmica. Cuando Dios dijo, que haya luz, Génesis 1:3, no estaba creando luz por primera vez, estaba restaurando la luz a un cosmos que había sido hundido en la oscuridad por la rebelión espiritual. La Biblia nos dice que Dios es claro, en Él no hay oscuridad en absoluto. 1 Juan 1:5, por lo que la presencia de la oscuridad en Génesis 1:2 indica que algo se había vuelto terriblemente mal. Considere esta profunda verdad que cambia todo sobre cómo entendemos el trabajo de Dios en nuestras vidas. Si Génesis describe la restauración en lugar de la creación original, entonces Dios se especializa en tomar situaciones rotas y caóticas y llevarlas al orden divino. Cada vez que te enfrentas a una crisis, cada vez que tu vida se siente sin forma y nula, cada vez que la oscuridad parece abrumarte, recuerda que este es exactamente el tipo de situación en la que Dios hace su mejor trabajo. El mismo Espíritu que se cernía sobre las aguas del caos es el mismo Espíritu que se cierne sobre sus circunstancias caóticas hoy. Jesucristo, que estuvo presente en esta restauración cósmica, Juan 1:1-3, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Hebreos 13:8. Todavía está en el negocio de hablar luz en la oscuridad, ordenar el caos y la esperanza en la desesperación. Tu fe no se trata solo de creer que Dios puede ayudarte. Se trata de comprender que el caos y la restauración son parte del patrón eterno de trabajo de Dios en el universo. Pero aquí está la parte más increíble. Las aguas del caos que Dios puso en orden en Génesis son las mismas fuerzas caóticas que Jesús finalmente derrotará al final de los tiempos. Apocalipsis 21. 1 nos dice que en el cielo nuevo y la tierra nueva ya no había mar. El mar en el simbolismo bíblico representa el caos, la rebelión y las fuerzas que se oponen al orden de Dios. Cuando John vio la nueva creación, señaló específicamente la ausencia del mar, la derrota final de las fuerzas caóticas que han estado en rebelión desde antes de que comenzara nuestro mundo. Esto significa que cada acto de fe que demuestres, cada oración que rezas, cada momento en que eliges confiar en Dios, a pesar de las circunstancias caóticas, estás participando en la victoria cósmica que comenzó cuando el Espíritu de Dios
se rondaba por las aguas del caos. El trabajo de restauración que comenzó en Génesis 1:2 se completará cuando Jesús regrese, y el caos que ha afectado la creación desde el principio finalmente se eliminará para siempre. Hasta entonces, vivimos en la tensión entre el ya y el aún no, confiando en que el Dios que trajo el orden del caos primordial todavía está trayendo el orden del caos en nuestras vidas hoy. Prepárese para una de las revelaciones más mentes que jamás hayas encontrado sobre el reino espiritual, la existencia de seres que precedieron incluso a los ángeles que leemos en nuestras Biblias. Según los textos antiguos y las tradiciones místicas que se han conservado durante milenios, existía una clase de seres espirituales tan magníficos, tan poderosos y tan cerca de la esencia divina que habitaban un reino llamado Oradmon, la luz primordial misma. Estos no eran ángeles como los entendemos hoy, creados para servir y adorar a Dios. Estos eran seres de luz espiritual pura que existían en comunión directa con la naturaleza divina antes de la creación de nuestro universo físico. La fe requerida para aceptar este concepto es la misma fe que nos permite creer en la Trinidad. Si Dios puede existir como tres personas en una esencia, entonces seguramente puede haber creado múltiples órdenes de seres espirituales con diferentes propósitos y naturalezas. Cuando Jesús dijo, «En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones», Juan 14:2, podría haberse referido a más que acomodaciones celestiales para almas humanas. Ahora, esto es lo absolutamente fascinante de estos seres primordiales. No fueron creados para ser sirvientes o mensajeros como los ángeles que leemos en las Escrituras. En cambio, fueron diseñados para ser co-creadores, seres que podrían participar con Dios en la obra continua de creación y gobernanza cósmica. Los textos antiguos los describen como tener la capacidad de decir las cosas en existencia, manipular las fuerzas fundamentales de la realidad y existir simultáneamente en múltiples dimensiones. Eran, en esencia, el primer intento de Dios de crear seres que pudieran compartir en su naturaleza divina y participar en sus propósitos eternos. La Biblia sugiere esto cuando habla de que los humanos se crean a la imagen de Dios. Génesis 1:27. Y se le dan dominio sobre la creación. Génesis 1:28. No somos los primeros seres que Dios creó con este tipo de autoridad y responsabilidad. En realidad, somos la restauración de un patrón que existió mucho antes de que nuestro mundo surgiera. Estos seres primordiales fueron los portadores de imágenes originales de Dios en el cosmos. Pero aquí es donde la historia toma un giro dramático que explica tanto sobre la guerra espiritual que experimentamos hoy. Estos seres magníficos, a pesar de su proximidad a Dios y su participación en la naturaleza divina, recibieron el mismo don que Dios daría a la humanidad, el libre albedrío. Y al igual que el libre albedrío conduciría a la caída de la humanidad en el jardín del Edén, condujo a una catástrofe cósmica entre estos seres primordiales. Algunos de ellos comenzaron a creer que su poder y autoridad provenían de su propia naturaleza más que de su relación con Dios. Comenzaron a verse a sí mismos como iguales a lo divino, en lugar de como participantes en el plan divino. Esto no era solo el orgullo o la rebelión, tal como la entendemos. Esto fue un malentendido fundamental de la naturaleza de la existencia misma. Cuando Jesús advirtió sobre el peligro del orgullo, diciendo, «El orgullo se encuentra antes de la destrucción, un espíritu arrogante antes de una caída», Proverbios 16:18, estaba haciendo referencia a un patrón que se había desarrollado en el reino cósmico mucho antes de que se desarrollara en la historia humana. El reino de Oradmon, donde vivían estos seres, se describió en textos antiguos como un lugar donde la luz de Dios sirvió como medio ambiente, la atmósfera y la sustancia de la existencia. No había oscuridad, ni sombra, ni separación entre la presencia divina y los seres que habitaban este reino. Era pura comunión, luz pura, realidad espiritual pura. Pero cuando la rebelión entró en este entorno perfecto, creó lo que los textos antiguos llaman la primera grieta en la creación, una fisura en el orden cósmico
que eventualmente conduciría a las aguas del caos que leemos en Génesis 1. 2. La luz de Oradmón estaba destrozada, dispersa y escondida, dejando atrás la oscuridad y la falta de forma que Dios más luego restaurará durante la semana de la creación. Esta es la razón por la cual la Biblia pone tanto énfasis en la luz como un símbolo de presencia y verdad divina. No solo estamos usando un lenguaje metafórico, estamos señalando un reino de luz literal que era la vivienda original de las 1900 criaturas más magníficas de Dios. Aquí está la parte más increíble de esta revelación. Cuando Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo», Juan 8:12, no solo estaba haciendo una metáfora espiritual, se estaba identificando con la luz original de Oradmón que había sido esparcida por la rebelión primordial. Su encarnación, muerte y resurrección no se trataban solo de salvar a la humanidad del pecado, se trataban de restaurar el orden cósmico que se había roto desde antes de que comenzara nuestro mundo. Cada vez que experimentas la luz de Cristo en tu vida, cada momento de iluminación espiritual, cada avance de la verdad divina, estás experimentando una restauración de esa luz original que una vez llenó el reino de Oradmón. Su fe te conecta no solo con una figura histórica que vivió hace 2000 años, sino a la luz eterna que existía antes de que comenzara el tiempo y que brillará para siempre y el tiempo. Los seres primordiales que permanecieron fieles a Dios todavía lo están sirviendo hoy, y a través de Jesucristo hemos sido invitados a unirnos a su coro eterno de adoración y servicio. No solo somos pecadores salvados, somos portadores de imágenes restaurados, llamados para participar en los mismos propósitos cósmicos que Dios originalmente pretendía para esos magníficos seres de la luz. Ahora vamos a explorar algo de lo que la mayoría de los cristianos nunca han oído hablar, pero es absolutamente crucial para comprender el contexto cósmico de todo lo que leemos en la Biblia. La primera guerra en el cielo, que ocurrió mucho antes de que ocurriera un poco, antes de que la luciña sea crucial que estamos familiarizados. Esta no fue la caída de Satanás, a la que Jesús hizo referencia cuando dijo, «Vi a Satanás caer como un rayo del cielo». Lucas 10:18. No. Este fue un conflicto anterior y más fundamental que involucró a los seres primordiales que acabamos de discutir, y sus consecuencias prepararon el escenario para todo lo que seguiría en la historia cósmica. La fe que nos sostiene a través de la guerra espiritual hoy está arraigada en la victoria de Dios en este primer conflicto celestial, y comprender esto nos da una confianza increíble en el resultado final de las batallas que enfrentamos. Cuando la Biblia nos dice que no luchamos contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra los poderes, contra los gobernantes de la oscuridad de esta era, Efesios 6:12, se refiere a fuerzas que han estado en rebelión desde 1900 antes de que existiera nuestro universo. Imagine este drama cósmico que se desarrolla en el reino de Oradmón, donde los seres de luz pura existían en perfecta armonía con la naturaleza divina. Estos no fueron creados seres en el sentido de que entendemos la creación. Eran emanaciones de la esencia de Dios, dada la conciencia individual y el libre albedrío, mientras permanecían conectados a la fuente de toda existencia. Pero aquí es donde las cosas salieron catastróficamente mal. Una facción de estos seres primordiales comenzó a cuestionar no solo la autoridad de Dios, sino la naturaleza misma de la existencia misma. Comenzaron a creer que la luz que encarnaban era suya en lugar de un regalo de Dios, y comenzaron a experimentar con el uso de sus poderes creativos independientemente de la voluntad divina. Esto no fue solo desobediencia, fue un intento de reescribir las leyes fundamentales de la realidad. Cuando Jesús dijo, «Aparte de mí, no puedes hacer nada», Juan 15:5, estaba diciendo un principio cósmico que estos seres intentaron violar. Pensaron que podrían existir y crear aparte de su conexión con la fuente divina. La guerra que estalló no se libró con armas físicas o en el espacio físico. Fue un conflicto sobre la naturaleza misma de la realidad misma. Los seres rebeldes intentaron crear su propio reino, su propio orden,
su propia versión de la existencia, que sería independiente de la soberanía de Dios. Los textos antiguos describen esto como el destrozado de los vasos, una catástrofe cósmica donde los contenedores de la luz divina fueron rompidas por el intento de usar esa luz para fines distintos de lo que Dios pretendía. Los seres fieles, liderados por lo que algunos textos llaman el príncipe de la luz, que muchos eruditos creen que fue el Cristo preencenado, lucharon para preservar el orden cósmico y evitar la destrucción completa de la creación misma. Esta batalla se extendió a través de las dimensiones que ni siquiera podemos comprender, involucrando fuerzas y energías que nuestras mentes finitas apenas pueden comprender. La Biblia nos da vislumbres de esto cuando habla del poderoso poder de Dios y su gran fuerza, Efesios 1:19. Poder que se demostró por primera vez en este conflicto primordial. Esto es lo que es absolutamente asombroso de esta primera guerra. Su resultado determinó la estructura misma de la realidad, tal como la conocemos. Los seres rebeldes fueron derrotados, pero su rebelión ya había causado un daño irreparable al orden cósmico. La unidad perfecta entre los reinos espirituales y físicos se rompió. La luz de Oradmon se dispersa y el caos entró en la creación por primera vez. Esta es la razón por la cual Génesis comienza con sin forma y vacío. Estamos viendo las secuelas de esta guerra cósmica, pero aquí está la parte increíble. Dios no destruyó todo y comenzó de nuevo. En cambio, eligió trabajar dentro del orden cósmico dañado para lograr una demostración aún mayor de su amor y poder. La semana de la creación descrita en 1909. Génesis no fue el primer intento de creación de Dios. Fue su respuesta a la rebelión cósmica, una demostración de que incluso la guerra espiritual más catastrófica no podía frustrar sus propósitos eternos. Cuando la Biblia nos dice que todas las cosas trabajan juntas para el bien para los que aman a Dios, Romanos 8:28, se refiere a un principio que Dios estableció en respuesta a esta primera catástrofe cósmica. Pero aquí está la revelación más alucinante de todas. Nuestra creación actual, incluida la humanidad, fue diseñada específicamente para abordar los problemas que condujeron a la primera guerra celestial. Los seres primordiales rebeldes cayeron porque olvidaron su dependencia de Dios y comenzaron a verse a sí mismos como autosuficientes. Entonces Dios creó un universo físico donde la dependencia y la interdependencia se construirían en la misma tela de la existencia. Creó seres humanos que necesitarían aire para respirar, comida para comer y la relación para prosperar. Recordatorios constantes de nuestra dependencia de algo más grande que nosotros mismos. Cada aliento que tomes, cada comida que comes, cada relación que aprecias es una declaración de que la independencia de Dios es imposible e indeseable. Jesucristo, que fue el victorioso príncipe de la luz en esa primera guerra celestial, se volvió humano para demostrar la belleza de la dependencia voluntaria del Padre. Cuando dijo, «No puedo hacer nada», Juan 5:30, estaba modelando la actitud que los seres primordiales deberían haber mantenido. A través de su encarnación, muerte y resurrección, no solo nos está salvando del pecado, está demostrando a todo el cosmos que el verdadero poder se rinde a través de la voluntad de Dios, no a través de la rebelión contra ello. Prepárese para tener su comprensión de la creación completamente transformada por uno de los conceptos más profundos en misticismo judío antiguo, la doctrina de Shevirat HaKelim, o el broche de los vasos. Esta no es solo una teoría teológica oscura, es una explicación cósmica de por qué nuestro mundo contiene tanto la belleza increíble como el quebrantamiento devastador, porque vemos vislumbres de gloria divina junto con evidencia de catástrofe cósmica. Según esta antigua enseñanza, la luz infinita de Dios era tan poderosa, tan pura y tan abrumadora que los vasos espirituales diseñados para contenerla simplemente no podían manejar la intensidad. Imagine tratar de verter el océano en una taza de té. El contenedor se rompería por el gran volumen y el poder de lo que estaba tratando de sostener. Eso es esencialmente lo que sucedió en la creación primordial antes de que nuestro universo,
actual surgiera. La fe que ejercemos hoy se basa en la comprensión de que vivimos en una creación restaurada, no la original, y este conocimiento nos da la esperanza de que la ruptura que vemos a nuestro alrededor es temporal, no permanente. Ahora, aquí es donde este concepto se vuelve absolutamente revolucionario para comprender la Biblia. Si los buques originales de la creación se destrozaron por la intensidad de la luz de Dios, entonces en lo que estamos viviendo ahora es esencialmente el plan B de Dios, su respuesta a la catástrofe cósmica. Pero aquí está lo increíble de nuestro Dios. Su plan B es en realidad mejor que su plan original porque demuestra aspectos de su personaje que no podrían revelarse de otra manera. La Biblia nos dice que Dios trabaja todas las cosas según el consejo de su voluntad, Efesios 1:11, lo que significa que incluso la catástrofe cósmica sirve a sus fines finales. Cuando esos vasos primordiales se hicieron añicos, la luz de Dios se dispersó a lo largo de la creación como chispas de fuego divino escondido en la oscuridad. Cada acto de bondad, cada momento de belleza, cada experiencia de amor y verdad que te encuentras es en realidad una de estas chispas dispersas de luz divina que espera ser reconocidas y restauradas a su fuente. Jesucristo vino, no solo para salvar las almas, sino para reunir estas chispas dispersas y restaurarlas a su gloria original. Piense en esta profunda verdad. Si la creación original era demasiado perfecta, demasiado intensa, demasiado abrumadora para que los seres creados manejen, entonces nuestra creación actual, con su mezcla de luz y oscuridad, alegría y tristeza, triunfo y tragedia, en realidad está perfectamente diseñada para el crecimiento espiritual y la relación con Dios. La ruptura que experimentamos no es un error en el sistema. Es una característica que nos permite apreciar la gracia, desarrollar la fe y participar en el trabajo continuo de restauración cósmica. Cuando Jesús dijo, «En este mundo tendrás problemas, pero te hice corazón. He superado el mundo». Juan 16:33 reconoció la realidad de vivir en una creación posterior a la catástrofe mientras señalaba la restauración definitiva que llegó a lograr. Cada oración que ores, cada acto de fe que demuestres, en cada momento que eliges el amor por el odio o la esperanza por la desesperación, estás participando en la reunión de esas chispas divinas dispersas. Esto es lo que es absolutamente alucinante sobre esta doctrina. Sugiere que nuestra creación actual no es solo un trabajo de reparación, es una actualización. Los buques originales no podían contener la luz de Dios porque eran demasiado rígidos, demasiado perfectos, demasiado estáticos. Pero los buques de nuestra creación actual, incluidos los seres humanos, están diseñados con flexibilidad, potencial de crecimiento y la capacidad de expandirse y desarrollarse con el tiempo. No somos solo contenedores para la luz divina. Estamos creciendo, aprendiendo y evolucionando vasos que en realidad pueden aumentar nuestra capacidad de mantener y reflejar la gloria de Dios. Esta es la razón por la cual la Biblia habla de que nos transformamos de gloria a gloria. 2 Corintios 3:18, y crecen en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3:18. No somos seres estáticos que intentan regresar a un estado anterior de perfección. Somos seres dinámicos diseñados para convertirnos en algo aún más glorioso que lo que existía antes de la ruptura de los vasos. Pero aquí está la parte más increíble de esta revelación. La ruptura de los vasos no fue un fracaso del plan de Dios. Fue un paso necesario para revelar el alcance total de su amor y poder. Solo en un mundo roto podríamos entender realmente el significado de la redención. Solo en un mundo oscuro podríamos apreciar el valor de la luz. Solo en un mundo donde los vasos pueden romperse, podríamos entender la increíble gracia de un Dios que no solo repara las cosas rotas, sino que las hace más hermosas de lo que eran antes. Cuando Jesús tomó el pan y lo rompió diciendo, «Este es mi cuerpo, roto para ti», 1 Corintios 11:24,
Estaba conectando su sacrificio a este principio cósmico de quebrantamiento, conducía a una mayor gloria. Su muerte y resurrección no se trataba solo de pagar el pecado. Se trataba de demostrar que la mayor belleza, el mayor poder y el mayor amor solo se pueden revelar a través de la ruptura y la restauración. Cada vez que experimentas la gracia de Dios en tu quebrantamiento, cada vez que ves que la belleza sale de las cenizas en tu vida, eres testigo de la realización continua de la restauración cósmica, que comenzó cuando esos primeros buques se rompieron y se completen cuando Cristo regrese para hacer de todas las cosas nuevas. Aquí hay una perspectiva sobre Adán que revolucionará completamente cómo entiendes el propósito de la humanidad y tu propio llamado en este mundo. Adán no solo es el primer hombre creado a un jardín y el jardín. Fue diseñado y encargado por Dios para ser un restaurador cósmico, un ser cuya misma existencia estaba destinada a abordar el daño catastrófico que se había hecho a la creación a través de las rebeliones primordiales y la ruptura de los buques que hemos discutido. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, de acuerdo con nuestra semejanza, déjalos tener dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del aire y sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre cada cosa que se arrastraba en la tierra. Génesis 1:26. No solo le estaba dando a Adán una descripción de trabajo, lo estaba encargando por el proyecto de restauración más importante en la historia cosmítica. La fe que ejercemos hoy es la misma fe que Adán debía hacer. Ejercicio mientras trabajaba para restaurar las chispas divinas dispersas y reparar el orden cósmico roto. Ahora, profundicemos en algo que la mayoría de las personas se pierdan cuando leen la cuenta de creación. El jardín del Edén no era solo un buen lugar para que Adán y Eva vivieran. Era un laboratorio de restauración, un ambiente perfecto, donde podría comenzar el trabajo de reparación cósmica. La palabra hebrea Edén significa placer o deleite, pero también lleva la connotación de restauración y renovación. Dios colocó a Adán en este jardín no solo para disfrutarlo, sino para expandirlo. El texto hebreo original sugiere que el trabajo de Adán era extender los límites del Edén hasta que toda la tierra se transformara en un paraíso en forma de jardín. Cada árbol que plantó, cada animal que nombró, cada acto de cultivo y cuidado fue parte de un proyecto más grande para restaurar la tierra a su gloria prevista. Cuando Jesús habló sobre el reino del cielo y usó metáforas agrícolas como semillas, cosechas y viñedos, estaba conectando su ministerio con el mandato de restauración original que Dios le dio a Adán. Esto es lo que es absolutamente fascinante sobre el diseño de Adán. Fue creado con capacidades que fueron mucho más allá de lo que vemos en la humanidad caída hoy. Los textos antiguos sugieren que Adán podría comunicarse con toda la creación, que tenía acceso a la sabiduría y conocimiento divinos, y que poseía autoridad espiritual sobre las fuerzas del caos y la oscuridad que habían sido liberadas a través de las catástrofes primordiales. La Biblia insinúa esto cuando dice que Dios trajo a todos los animales a Adán para ver cómo los llamaría. Génesis 2:19. Este no fue solo un ejercicio de nombres. Era un acto de autoridad espiritual, donde Adán estaba estableciendo el orden divino sobre el reino animal. Sus palabras tenían poder creativo, al igual que las palabras de Dios, porque fue hecho a imagen de Dios y se le encargó participar en el trabajo continuo de creación y restauración. Cuando la Biblia nos dice que la muerte entró en el mundo a través del pecado, Romanos 5:12, no solo se trata de la muerte física, está describiendo el fracaso del proyecto de restauración que Adán debía lograr. Pero aquí es donde la historia se vuelve trágica y esperanzada. La caída de Adán no fue solo un fracaso personal, fue una catástrofe cósmica que descarriló todo el proyecto de restauración. En lugar de reunir las chispas divinas dispersas y restaurar el orden cósmico, la rebelión de Adán agregó aún más caos y quebrantamiento a una creación ya dañada. El terreno que estaba destinado a producir su fruta, fácilmente ahora producía espinas y cardos. Génesis 3:18. Los animales que estaban destinados a vivir en armonía con la humanidad
se volvieron salvajes y peligrosos. La autoridad espiritual que Adán poseía se rompió, y las fuerzas del caos y la oscuridad ganaron nuevos puntos de apoyo en la creación. Pero aquí está lo increíble de nuestro Dios. No abandonó el proyecto de restauración solo porque el primer agente de restauración falló. En cambio, comenzó a trabajar a través de los descendientes de Adán, llamando a personas como Abraham, Moisés y David para participar en proyectos de restauración a menor escala que prepararían el camino para el mejor restaurador. Y aquí está la parte más gloriosa de toda esta historia. Jesucristo vino como el segundo Adán, 1 Corintios 15:45, para completar el proyecto de restauración que el primer Adán no logró lograr. Todo lo que se suponía que Adán debía hacer, pero no podía, Jesús lo hizo perfectamente. Demostró una comunión perfecta con el Padre, ejerció una autoridad completa sobre las fuerzas del caos y la oscuridad, y comenzó el proceso de restauración cósmica que culminará en un cielo nuevo y una nueva tierra. Apocalipsis 21:1. Pero esto es lo que es absolutamente alucinante. A través de la fe en Jesucristo, estamos invitados a participar en este proyecto de restauración una vez más. Cuando Jesús dijo, «Como el Padre me envió, te estoy enviando», Juan 20:21. Estaba recomendando a la humanidad para el mismo trabajo de restauración que Adán originalmente debía hacer. Cada acto de amor, cada trabajo de justicia, en cada momento que eliges traer orden en lugar de caos, sanar en lugar de daño, esperanza en lugar de desesperación. Estás participando en el proyecto de restauración cósmica que comenzó en 1900 Eden y se completará cuando Cristo regrese. No eres solo un pecador salvado, eres un restaurador comisionado, llamado para reunir las chispas divinas dispersas y ayudar a preparar la creación para su mejor restauración. Prepárese para que su comprensión de Jesucristo se expandiera más allá de todo lo que has imaginado, porque lo que estoy a punto de compartir contigo revela su papel no solo en la historia humana, sino en el drama cósmico que ha estado desarrollando desde antes de que comenzó. Cuando Jesús hizo esa impresionante declaración, antes de que born, lo estoy, Juan 8:58, no solo afirmaba ser viejo, estaba revelando su existencia eterna y su participación activa en todos los eventos cósmicos que hemos estado discutiendo. La gran declaración I am conecta a Jesús directamente con el nombre que Dios reveló a Moisés en el arbusto ardiente, Éxodo 3:14, pero va aún más profundo que eso. Revela que la palabra que estaba con Dios y era Dios, Juan 1:1, estaba presente y activo en el reino primordial de Oradmón, participó en la primera guerra celestial, fue testigo de la ruptura de los vasos y ya estaba trabajando en el plan de restauración antes de que nuestro universo existiera. La fe que colocamos en Jesús hoy es la fe en la palabra eterna que ha estado trabajando en nuestro nombre desde antes de la fundación del mundo. Ahora, aquí hay algo que te sorprenderá absolutamente. Cuando John escribió que todas las cosas se hicieron a través de él, y sin él se hizo nada que se hiciera, Juan 1:3, no solo estaba hablando de la semana de la creación descrita en Génesis. Se refería al papel de Jesús en todos los niveles de creación, incluidas las creaciones primordiales que precedieron a nuestro universo actual. La palabra griega logotipos, que Juan usa para palabra, lleva el significado de la razón divina, el principio creativo y la fuerza de orden cósmico. Jesús, como logotipos eternos, era el agente activo a través del cual Dios trajo el orden del caos, la luz de la oscuridad y la restauración de la ruina en cada época cósmica. Cuando los vasos primordiales se rompieron y la luz divina se dispersó durante toda la creación, fueron los logotipos quienes comenzaron el trabajo de reunir esas chispas dispersas. Cuando estalló la primera guerra celestial, fueron los logotipos quienes llevaron a los seres fieles a la victoria. Cuando las aguas del caos cubrieron la tierra en Génesis 1:2, fueron los logotipos quienes hablaban las palabras que hay luz, y comenzó la restauración de nuestra creación actual. Piense en esta profunda verdad que cambia todo sobre cómo entendemos la salvación. Jesús no vino a la tierra hace 2000 años
para resolver el problema del pecado humano. Ha estado trabajando en el proyecto de restauración cósmica desde antes de que comenzara el tiempo, y su encarnación fue simplemente la culminación de un plan eterno que había estado en movimiento desde la primera catástrofe cósmica. Cuando la Biblia nos dice que Él es el Cordero muerto de la fundación del mundo, Apocalipsis 13:8, no está utilizando un lenguaje metafórico. Es revelador que el sacrificio de Cristo fue planeado y, en algún sentido eterno, ya logrado, antes de que nuestro universo fuera incluso creado. Cada acto de redención, cada momento de restauración, cada victoria de la luz sobre la oscuridad, a lo largo de la historia cósmica, se ha logrado a través del trabajo eterno de los logotipos. La cruz no era el plan B, era el plan eternal, a el que había estado en movimiento desde antes de que el primer recipiente se rompiera. Esto es lo que es absolutamente asombroso sobre el ministerio previo a la creación de Cristo. Ya estaba reuniendo las chispas divinas dispersas, ya trabajando para restaurar el orden cósmico roto, ya preparándose para la restauración definitiva que se lograría a través de su encarnación, muerte y resurrección. Los textos antiguos hablan de una figura misteriosa llamada el Antiguo de los Días, que existía antes de toda la creación y que finalmente juzgaría a todas las fuerzas espirituales rebeldes. Cuando Daniel vio su visión de uno como el Hijo del Hombre, que viene con las nubes del cielo para recibir dominio y gloria y un reino. Daniel 7:13-14. Estaba viendo los logotipos eternos en su papel cósmico como el mejor restaurador. Cada milagro que Jesús realizó durante su ministerio terrenal, curando a los enfermos, levantando las tormentas muertas, calmantes, expulsando demonios, fue una demostración del mismo poder que había estado ejerciendo en el reino cósmico desde antes de que comenzara el tiempo. No estaba aprendiendo a usar el poder divino. Estaba revelando el poder que siempre había poseído. Pero aquí está la parte más increíble de esta revelación. Cuando Jesús dijo, «Volveré otra vez», Juan 14:3, no solo prometió regresar a la tierra. Él prometía completar el proyecto de restauración cósmica que comenzó antes de que existiera nuestro universo. La segunda venida de Cristo no se trata solo de establecer un reino terrenal. Se trata de la reunión final de todas las chispas divinas dispersas, la última derrota de todas las fuerzas espirituales rebeldes y la restauración completa del orden cósmico que fue dañada por la rebelión primordial. Cuando Juan vio la visión de un cielo nuevo y una nueva tierra, Apocalipsis 21:1, estaba viendo la finalización del proyecto de restauración en el que el Logos Eternal había estado trabajando desde antes de que el primer barco se destrozara. Cada oración que ores en el nombre de Jesús, cada acto de fe que demuestres, en cada momento que participas en el trabajo del reino de Dios, te estás uniendo a un proyecto de restauración cósmica que ha sido dirigido por Jesucristo desde 1900 antes del fundamento del mundo. No solo estás siguiendo una figura histórica, estás participando con los logotipos eternos en el proyecto de restauración más grande en la historia cósmica, y lo mejor está por venir. Hemos llegado a la revelación climática que une todo lo que hemos descubierto sobre la historia cósmica oculta, los capítulos perdidos y el proyecto de restauración eterna, y se encuentra en una de las imágenes más misteriosas y poderosas en todas las escrituras. El libro sellado con 7 focas que aparecen en el capítulo de Revelation. La mano derecha del que se sentó en el trono y fue testigo del drama cósmico de encontrar a alguien digno de abrirlo, no solo estaba viendo una representación simbólica de los planes futuros de Dios. Según las interpretaciones antiguas y las tradiciones místicas, este libro sellado contiene el registro completo de todo lo que hemos estado discutiendo. Las creaciones primordiales, la primera guerra celestial, la ruptura de los vasos, las chispas divinas dispersas, y el contexto cósmico completo cuente se ocultó de las escrituras canónicas. La fe que nos sostiene a través de los juicios de estos últimos días se basa en la promesa de que todas las cosas ocultas eventualmente serán reveladas, y la historia completa de los propósitos eternos de Dios finalmente se revelará.
Piense en el profundo significado de este momento en Apocalipsis. John lloró mucho porque nadie fue digno de abrir el libro y leerlo. Apocalipsis 5:4. ¿Por qué la revelación de eventos futuros causaría tanta angustia? Porque esto no se trataba solo de la futura profecía. Se trataba de la historia cósmica completa que se había sellado de la comprensión humana. El libro contenía las respuestas a cada pregunta que hemos estado explorando. ¿Por qué la creación contiene tanto la belleza como el quebrantamiento? ¿Qué pasó antes de Génesis 1:1? ¿Por qué vivimos en un mundo que parece ser un campo de batalla entre el bien y el mal? ¿Quiénes eran los seres primordiales y cuál era su destino? ¿Cómo encaja la historia humana en el drama cósmico más grande? Cuando Jesucristo, el león de la tribu de Judá y la raíz de David, Apocalipsis 5:5, fue encontrado digno de abrir el libro, no fue solo porque había conquistado la muerte, fue porque había sido la figura central en cada capítulo de la historia cósmica desde el principio. Esto es lo que es absolutamente alucinante sobre la apertura de estos sellos. Cada sello que está roto no solo revela eventos futuros, revela otra capa de la historia cósmica oculta que explica por qué esos eventos deben desarrollarse como lo hacen. Los juicios descritos en Apocalipsis no son actos arbitrarios de ira divina, son los pasos finales necesarios en el proyecto de restauración cósmica que comenzó antes de que existiera nuestro universo. Cada plaga, cada catástrofe, cada momento de agitación cósmica descrita en los tiempos finales es en realidad la reunión final de las chispas divinas dispersas y la última derrota de las fuerzas espirituales rebeldes que han estado en oposición al orden de Dios desde las rebeliones primordiales. Cuando Jesús abre cada sello, no solo revela lo que sucederá, está revelando por qué debe suceder completar la restauración del orden cósmico. La Biblia nos dice que toda la creación gime y trabajos con dolores de nacimiento. Romanos 8:22. Y los tiempos finales son las etapas finales de este trabajo cósmico que dará a luz al cielo nuevo y a la nueva tierra. Ahora, aquí hay algo que le dará una increíble esperanza y un propósito en estos tiempos desafiantes. Si el libro sellado contiene la historia cósmica completa, incluidos los capítulos perdidos que estaban ocultos de conocimiento común, entonces los tiempos finales no son solo sobre el juicio y la destrucción. Se tratan de revelación y restauración. Cada cosa oculta saldrá a la luz, se revelará cada secreto, y cada pregunta que ha desconcertado a la humanidad sobre la naturaleza de la existencia, finalmente será respondida. Cuando Jesús dijo, «Nada está oculto que no se manifestará, ni es algo secreto que no se conocerá y saldrá a la luz». Lucas 8:17. Prometió que el encubrimiento cósmico que comenzó con la eliminación de los capítulos perdidos eventualmente estaría completamente expuesto. La fe que ejercemos hoy nos está preparando para la mayor revelación en la historia cósmica. La revelación de la historia completa de los propósitos eternos de Dios y nuestro papel en el proyecto de restauración cósmica. Pero aquí está la parte más increíble de esta revelación de los tiempos finales. Cuando se abre el séptimo sello y se revela la historia cósmica completa, no solo satisfará nuestra curiosidad sobre el pasado, revelará nuestro destino y propósito eternos en el orden cósmico restaurado. El cielo nuevo y la tierra nueva no solo serán un regreso al Edén, serán el cumplimiento de lo que Edén debía convertirse si el proyecto de restauración original hubiera tenido éxito. No solo seremos salvados a los pecadores que viven en un ambiente perfecto, seremos restauradores cósmicos que han aprendido, a través de la experiencia, de cómo participar en los propósitos eternos de Dios, sin caer en el orgullo y la rebelión que causó las catástrofes originales. Cada juicio que has enfrentado, cada acto de fe que has demostrado, en cada momento que hayas elegido confiar en Dios, a pesar de las circunstancias, te ha estado preparando para tu papel eterno en el orden cósmico que surgirá cuando el libro sellado se abre por completo. Los capítulos ocultos que fueron eliminados de Génesis se revelarán no solo como curiosidades históricas, sino como la base para comprender su llamado eterno como participante en el reino cósmico de Dios.
Lo mejor está por venir, y la historia completa, incluidos los capítulos que se han ocultado durante milenios, finalmente se le contará en toda su gloria. Ahora que hemos viajado juntos a través de estas verdades cósmicas ocultas, tengo que preguntarle, ¿qué revelación le impactó más? ¿Descubría que Génesis podría estar describiendo una restauración en lugar de una creación original? ¿O tal vez aprender sobre los seres primordiales que existían ante nuestro universo? Quizás fue entendiendo el papel eterno de Cristo en el proyecto de restauración cósmica lo que comenzó antes del tiempo mismo. Esto es lo que quiero que hagas ahora mismo. Deja un comentario a continuación y dime cuál de estas 10 revelaciones resonó más profundamente con tu fe. Comparta sus pensamientos sobre cómo este conocimiento cambia su comprensión del plan eterno de Dios. Su testimonio podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Si este video abrió tus ojos a los misterios más profundos de las Escrituras y fortaleció tu fe en Jesucristo, no te guardes esta revelación. Presione ese botón de suscripción y anifique la campana de notificación para que nunca se pierda el contenido que revela las verdades ocultas de la Biblia. Comparta este video con su familia y amigos que tienen hambre de una comprensión espiritual más profunda. Y hablando de revelaciones más profundas, absolutamente necesitas ver el video que aparece en tu pantalla en este momento. Revela verdades aún más impactantes sobre el reino espiritual que transformará completamente cómo lees la Biblia. Confía en mí. Después de todo lo que hemos descubierto hoy, no querrás perderte lo que vendrá después. Hasta que nos volvamos a encontrar en nuestra próxima revelación, sigamos buscando las verdades más profundas de la palabra de Dios. Sigamos creciendo en su fe en Jesucristo y recuerde, usted es parte de una historia de restauración cósmica que se ha desarrollado desde antes del fundamento del mundo. Este es Marco, y te veré en el próximo video. Dios los bendiga.